En esta noche vamos a estudiar el Salmo 11 que he titulado En busca de refugio. Muchas veces, hermanos, nos vemos rodeados de circunstancias. Unas vemos venir, ¿verdad? Vemos que se acerca, probablemente hay un caso de enfermedad que cada vez se hace más fuerte en la salud de un familiar y bueno, y cada vez se agrava y se agrava y ya como que nos vamos preparando para de repente un triste desenlace. Pero hay circunstancias que se presentan así, de sorpresa. Y bueno, se presentan sin avisar. Y en cualquiera de estos dos casos se puede generar pues pánico o miedo. Pueden haber personas que intentan aconsejarte también, pero por más que tengan buena intención, muchas veces te siembran pánico o más miedo en tu corazón. Mirando al Salmo, el pánico que ha dado origen a este Salmo no surge de David, sino de sus aparentemente intencionados consejeros. Y es cierto, porque cuando uno pasa por una circunstancia, consejeros abundan, gracias a Dios. Consejeros abundan. Pero muchas veces, por más buena intención que tengan, los consejos no son muchas veces acertados. La actitud de ellos, pues, es de pánico. Pero David, que está fundamentado en la palabra de Dios, él está en paz. A la vista de la actitud de David, este salmo puede incluirse entre el grupo de los salmos de confianza. Porque en la Biblia encontramos salmos de confianza. Tenemos el Salmo 4, tenemos el Salmo 16, el Salmo 23, tenemos el Salmo 27, el Salmo 62 y más salmos que se catalogan como salmos de confianza. Podemos palpar en este salmo una solidaridad de parte de David hacia Dios en medio de las circunstancias difíciles y también de un pueblo restante que ama con todo su corazón a Dios. Es interesante cómo también este estudioso y predicador John MacArthur analiza este salmo, porque el pastor MacArthur comparte que en este salmo hay dos voces y son dos voces que tienen mensaje cada una. Una voz te dice que huyas ante los problemas. Y la otra voz te dice que confíes en Dios, ¿no? O sea, o esa voz que te dice que huyas de los problemas abarca del versículo 1 al versículo 3. Pero la otra voz que dice que confíes en Dios en medio de los problemas abarca del capítulo 4 hasta el versículo 7, ¿no? Versículo 4 hasta el versículo 7. Y la gran pregunta es, ¿a cuál refugio acudirá usted? Porque en medio de una circunstancia, unos huyen buscando refugios extraños y otros buscan directamente a Dios. Ahora, ¿a cuál refugio acudirá usted? ¿Al refugio donde dentro hay una fiera lista para devorarlo? ¿O al otro refugio donde lo espera Dios para protegerlo y orientarlo a hacer frente al problema que lo aqueja? Pues en esta noche vamos a analizar este Salmo 11 y le invito a buscar en la palabra de Dios el Salmo 11. Y lo primero que vamos a encontrar en primer lugar es la búsqueda del refugio. Y el versículo 1 dice lo siguiente del capítulo 11. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es interesante porque la Nueva Traducción Viviente lo menciona de esta manera. Yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo?
La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: en el Señor hay un refugio. Y luego lanza la pregunta: ¿cómo pues se atreven a decirme, huye al monte, como las aves? Todo creyente, mi hermano, debe estar 100% seguro. Debe estar confiado en la persona de Dios como protector o refugio ante cualquier circunstancia de la vida. Podemos observar que a partir de la mitad del versículo 1, el salmista recibe un mensaje o consejo equivocado, en lo cual lo invitan ¿a qué? A huir, a escapar, a no enfrentar el problema, en vez de aconsejarle que confíe en Dios, que es su protector, que es su refugio. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a usted que cuando se ha presentado una circunstancia, usted ha tenido el deseo de huir, de escapar? Yo creo que a todos nos ha pasado muchas veces. Y Satanás mueve situaciones para alejarnos del consejo y sobre todo de la protección de Dios. Pues mi hermano, mi hermana, en esta noche yo le animo para que busque a Dios, busque al Señor, refúgiese en el Señor. Dios es excelente refugio. Busca a Dios como su refugio y para ello se requiere urgente que usted confíe en el Señor. Recuerde que el Salmo capítulo 4, versículo 8 dice lo siguiente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Son salmos de confianza. Otro salmo de confianza, el Salmo 16, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Otro salmo de confianza es el Salmo 23, versículo 4. ¿Qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué tales salmos de confianza, mis hermanos y mis hermanas? Entonces, ante una circunstancia adversa, vamos a tener que buscar refugio. Pero ¿a cuál refugio va a ir usted? La Biblia nos enseña que tenemos que buscar el mejor refugio. Y nuestro mejor refugio, ¿quién es? Dios. Y les acabo de compartir, pues, salmos de confianza. En segundo lugar, tenemos a los enemigos del refugio. Mientras usted está en el deseo de buscar a Dios como refugio, va a haber oposición. Y el versículo 2 dice lo siguiente: porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Note bien lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. El otro día leí un comentario de una persona pública que estaba siendo atacada por una persona que no dice su nombre, no pone sus datos, ¿no? Y simplemente es algo típico de las personas que les gusta atacar muchas veces, pero de manera tan baja. Y se escudan colocándose otro nombre o un título o una imagen, pero no se identifican quiénes son. Pero, y desde esa, digamos, ¿cómo llamarle? Bueno, desde ese muro que ellos se han construido para no dejarse ver, desde ahí atacan. Eso es cobardía. Y bueno, y es así como los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas y disparan ¿desde dónde? Desde las sombras contra los de corazón
recto. El arco y las saetas representan, en este caso, los consejos, sean bien intencionados o mal intencionados. ¿Con qué fin? Para huir, no para afrontar los problemas. Entonces, consejos que lo animaban, en este caso al salmista, a huir y a no buscar protección de Dios. El detalle es que ninguno de los consejos era que se refugiara en Dios. Ningún consejo era que buscara protección de Dios. Estas personas, desde lo oculto de su corazón, lanzaban sus consejos para que el salmista huya sin buscar y protegerse en Dios. Aunque David hubiera escapado de todas sus dificultades, ello es imposible porque sus enemigos y las circunstancias adversas no iban a ser obstáculo para que él buscara a Dios. David estaba empapado del amor de Dios. David estaba empapado de la voluntad de Dios. Y los consejos que le estaban llegando, en ninguno se le decía a él que buscara a Dios. Al contrario, se le estaba aconsejando que huya. Pero él, sin embargo, se mantuvo firme porque él tiene un corazón o tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Mis hermanos, nosotros siempre estaremos rodeados de circunstancias adversas. Ahorita estamos rodeados de muchas circunstancias adversas. Esta pandemia nos ha cambiado totalmente la vida. Esta pandemia cambió la educación, el estilo de educación que tenían nuestros hijos las ha cambiado. Nuestra manera de vivir. Ya uno no puede salir con confianza en la calle. Al menos uno solo no puede caminar en confianza en la calle, porque no sabe si las personas que están a tu alrededor están infectadas. Mucho menos si sales en grupo con tus hijos o en familia. No puedes buscar a tus familiares para visitarlos. Esta situación nos ha cambiado radicalmente la vida. Ya no vamos a clases presenciales, ya no vamos a dictar nuestras clases presenciales. Todo ha cambiado. Estamos rodeados de circunstancias adversas. Ahora, la intención acá no es sonar de fatalista, sino que siempre habrán momentos difíciles en la vida que nos van a golpear, que nos van a revolcar, que van a destrozar nuestro corazón. Pero la gran pregunta es, ¿a quién usted prestará atención cuando venga el consejo? Pues le digo con convicción, busque y preste atención al consejo de Dios, que es nuestro buen refugio. Pues la palabra de Dios dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También Josué capítulo 1, versículo 8 y 9 dice lo siguiente, muy conocido por todos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, el versículo 9 añade acá, mira que te mando que te esfuerces. Luego dice, y seas valiente. Luego, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Josué está recibiendo la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Y ya desde ya, él sabe, porque él vio cómo Moisés enfrentó las circunstancias adversas, y él sabe que también va a tener circunstancias adversas, y Dios le dice que tiene que depender de su palabra, tiene que depender de su consejo para enfrentar las situaciones adversas, para enfrentar las circunstancias difíciles que él iba a enfrentar. Hermanos, nosotros vamos a y vamos a continuar enfrentando circunstancias difíciles. El asunto es
¿a qué consejo usted prestará atención? ¿Al consejo que le indica que huya o al consejo que usted se refugie en Dios? Dios es nuestro mejor refugio. Pero también, así como Dios se presenta como el mejor refugio, también hay, en tercer lugar, los que se alejan del refugio. Y el versículo 3 dice lo siguiente: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Note bien lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? O la NBI dice lo siguiente: cuando los fundamentos son destruidos, la pregunta es, ¿qué le queda al justo? Mis hermanos, cuando se desmorona o destruye el fundamento de la sociedad, ¿qué sociedad? En este caso, a lo que se refiere el salmista, la sociedad teocrática. Aquellas personas que creyendo en Dios y que por el peso de las circunstancias comienzan a retroceder en su fe, comienzan a retroceder en su confianza en Dios, entonces vemos que estas personas no han estado fundamentadas en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Y cuando viene la circunstancia adversa, se derrumban inmediatamente. Se escapan, se alejan de Dios o se apartan del Señor. Cuando su fe de esas personas, cuando su confianza en Dios de esas personas se desmorona, ¿qué le queda al justo? ¿Qué puede hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Pues, ¿qué tiene que hacer? Mantenerse firme en su fundamento, que es Dios y su palabra, porque es buen refugio. Mis hermanos, seguramente usted ha visto personas que por causa de este contexto que estamos viviendo, han comenzado a desanimarse en su fe, han comenzado a retroceder en su fe. Mi hermano, mi hermana, usted manténgase firme en la voluntad de Dios. Usted manténgase sosteniéndose en la palabra de Dios, que es el mejor fundamento. En 1 Pedro, en el capítulo 1, versículo 24 al 25, dice lo siguiente: la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mis hermanos, todo puede perecer, dice, la hierba se seca y la flor se cae, pero ¿qué es lo que permanece? La palabra de Dios, la voluntad de Dios, el fundamento de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice lo siguiente: nos dice que nuestro fundamento, ¿quién es? Jesucristo. Y dice ahí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Oh, mi hermano, mi hermana, pueden ocurrirnos muchas cosas, pero nosotros debemos estar firmes en el fundamento del consejo de Dios, que es nuestro mejor refugio. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¡Qué bueno!, ¿verdad? ¡Qué bueno! Mis hermanos, nosotros tenemos que depender totalmente del Señor, porque Él es nuestro fundamento. Pueden ocurrirnos muchas cosas, pero nosotros no nos moveremos. Nos mantendremos firmes porque nuestro fundamento y nuestro refugio es Jesucristo, mis hermanos, mis hermanas. Mis hermanos, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? De Cristo. Oh, mis hermanos, les animo para que usted continúe firme en la palabra de Dios.
continúe sosteniéndose en el fundamento de Dios, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el mejor refugio. Entonces, cuando ocurran circunstancias difíciles en su vida, se derrumbará todo lo que Dios ha sembrado en su corazón, mi hermano, mi hermana. Pues si usted está firme en su palabra, usted no se va a derrumbar. Es cierto, estará triste, estará conmovido, pero usted va a estar firme porque se sostiene en el Señor, que es su mejor refugio. A no ser que su corazón esté alejado de Dios, entonces usted sí permitirá y decidirá que todo ese fundamento se derrumbe, porque espiritualmente usted está débil. Usted puede tener a Cristo como Salvador, pero probablemente no le está dejando reinar en su vida. No le está dejando a Él señorear en su vida como su fundamento. Es tiempo de que se evalúe y a través de la guía del Santo Espíritu de Dios concluya si está usted en buena relación con el Señor o no. Muchos creyentes se han apartado de Dios. Usted no sea uno más de ellos. Usted manténgase firme en el fundamento que es Cristo como su refugio. En cuarto y último lugar, las acciones del refugio, que abarca el versículo 4 hasta el versículo 7. Dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Mis hermanos, el salmista nos enseña que el refugio, ¿quién es? Dios. Y Dios como refugio realiza lo siguiente: está en su templo, gobierna desde el cielo, observa a cada uno y examina a cada persona. Es lo que nos dice acá el versículo 4. Pero también examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia, según el versículo 5. ¿Qué más hace Dios? Hará llover sobre los malvados carbones encendidos o azufre ardiente. Eso nos habla de juicio. Y también castigará a los malvados con vientos abrasadores. El malvado no está libre de la ira de Dios. Y es por eso que esta es una de las acciones que va a realizar Dios contra los impíos. Pero también, ¿qué más va a realizar Dios? Según el versículo 7, es justo y ama la justicia. O sea, Dios mismo es la norma o modelo de perfección para toda integridad personal. Entonces estamos viendo acá que Dios es nuestro refugio, y como refugio, una vez que nosotros nos introducimos en Él, una vez que nosotros decimos: Señor, cúbreme, Señor, protégeme, o así las circunstancias nos estén golpeando, nosotros nos vamos a mantener firmes en el Señor. Y desde ya sabemos que Dios como refugio va a tomar acciones. Pero también el premio del refugio, que es la última parte del versículo 7. Porque dice ahí: el hombre recto mirará su rostro. O sea, los rectos o íntegros verán su rostro. La recompensa de una persona obediente, una persona que ha seguido la voluntad de Dios, es que va a mirar a Dios cara a cara. Por algo la Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Pero mis hermanos, mis hermanas, tenemos un gran refugio. Tenemos un poderoso refugio. Y este refugio es nuestro Padre.
pero también nuestro Padre a la vez nos ha bendecido en gran manera por su misericordia, dándonos a nuestro Señor Jesucristo, que en un momento de nuestra vida, Dios por su misericordia tuvimos el privilegio de conocerlo a través de las Escrituras y creímos en Él y lo aceptamos en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador personal. Mis hermanos, mis hermanas, es el momento de evaluarnos, es el momento de autoexaminarnos si estamos en el camino del Señor. Si usted está escuchando consejos que lo están incitando a huir de los problemas, a huir de las circunstancias y no refugiarse en Dios, es tiempo de pedir perdón a Dios y comenzar a confiar en Él y refugiarse en Él. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, momentos difíciles, y es tiempo que como hijo de Dios confiemos en el Señor aún en medio de la tormenta.